Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes. Hemos estado analizando durante estos miércoles un texto ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 2. Nos centramos en los programas anteriores, como ya ustedes lo sabrán, en el capítulo 1, que ha sido en verdad de bastante bendición, ha sido un versículo que nos ha traído bastante enseñanza relacionado a esta cuestión de dejar los rudimentos para entonces continuar hacia la perfección. Este concepto de poder seguir más allá de las primeras enseñanzas para poder encontrar la perfección es aquello que nos ha llamado muchísimo la atención de este texto, y es por eso que hemos decidido tocarlo. Está con nosotros, ya como ustedes lo están viendo, de nuestro lado izquierdo, nuestro hermano Dylan Conde. Buenas noches. Muy buenas noches, Brian. En efecto, muy buenas noches, hermanos. Qué gran gusto y bendición del poder de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en un solo versículo. Como bien yo lo mencioné a mi hermano, hemos encontrado un sinfín de sabiduría que mientras más nosotros busquemos, siempre vamos a encontrar. Y bueno, como es de esperarse en cualquier cuestión de este mundo, hay algunos contratiempos para nuestro hermano que también nos va a estar acompañando en esta noche. Sin embargo, le pedimos y le suplicamos a nuestro Señor pueda traerlo con bien, y en algunos momentos estará nuestro hermano Josué, si es que el Señor lo permite, también con nosotros. Sin embargo, estamos comenzando Palabras de Vida Eterna y lo vamos a hacer pidiéndole a nuestro hermano Dylan nos guíe por favor en una oración. Con mucho gusto, hermanos. Acompáñenos por favor a pedir la dirección de nuestro Señor. Santísimo Rey, Padre de misericordia, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque a lo largo de este día hemos experimentado que tu mano poderosa nos ha guardado y nos ha guiado en absolutamente todos nuestros pasos. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, ya listos para presentar el programa. Gracias por el tiempo, por el ánimo que tú nos das, Señor, porque no tendríamos absolutamente nada si no fuera por tu paciencia y por tu misericordia. Bendice a tus hijos que con mucho amor y paciencia preparan este programa, y también a aquellos que ya están en sintonía por cualquier medio. También por favor te suplicamos que les des oídos y ojos espirituales para poder tomar siempre lo necesario y lo mejor de tu palabra poderosa. Rey, te damos gracias porque nos amas demasiado y nos permites abrir tu palabra y exponerla. Bendice y guarda a estos varones tuyos para que cada una de nuestras palabras ya hayan sido con antelación dispuestas e inspiradas en nuestra mente y corazón, y que todo sea siempre grato delante de tus ojos. ¿Alguien falta, Señor? Pues te pedimos que lo traigas con todo bien, que lo guardes también en el hueco de tu mano para que podamos compartir tu palabra como tú lo marcas y como tú nos lo mandas. Te damos gracias por todo y te suplicamos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Muy bien, les vamos a recordar, hermanos, los medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros. Nos buscan a través de Facebook como Palabras de Vida Eterna. Además, a través de la página de YouTube, nos buscan en el canal como Palabras de Vida Eterna en Puebla, y van a poder encontrar los videos que se han estado grabando desde hace ya más de 5 años. Además, tenemos página, o más bien dicho, canal en MixLR. Esta es también una plataforma, al igual que YouTube, igual que Facebook. Esta plataforma sirve para transmitir radio a través de internet, y en esta también nos encontramos como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. Les recordamos el WhatsApp, aunque también estará apareciendo en sus pantallas en la cintilla, que es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Como lo comentábamos, hemos estado estudiando el capítulo 6, ahí en los versículos 1 y 2 del libro de los Hebreos. Nuestro hermano Dylan ojalá pudiera leerlo, y entonces vamos a comenzar con alguna parte importante de este versículo. Claro que sí, vamos a darle lectura de nuevo al primer versículo. Dice de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este texto en el que nos hemos centrado en el versículo 1, hoy comenzaremos a hacerlo a partir del versículo 2,
y es que han sido interesantes, y para que nosotros podamos entender, hermanos, esta línea que lleva el autor, tenemos que recordar que escribe precisamente a judíos que tenían una cultura, una historia que ellos ya conocían, en este caso, acerca, por ejemplo, del tercer rudimento. Para este programa será el primer rudimento que analizaremos, que tiene que ver con la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. Esta parte nosotros la podríamos entender desde el hecho, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos actualmente como bautismos. Sin embargo, tenemos nosotros que entenderlo también a la luz de lo que los judíos consideraban como bautismos. Y es que en realidad en el Antiguo Testamento habían varias ordenanzas. Ahorita veremos cómo es que los mismos judíos van a través de esta malicia, van incluyendo y deformando todos estos mandamientos. Sin embargo, habían algunos mandamientos relacionados con estos lavamientos, lo que nosotros podríamos también considerar en el idioma hebreo como abluciones, lavarse las manos, lavarse los pies. Cualquier acción que tuviese que ver con el hecho de purificar cualquier parte del cuerpo era considerado para el pueblo judío una ablución, es decir, sumergir en agua, por ejemplo, manos, por ejemplo, pies, bien el cuerpo entero. Veremos más adelante precisamente la parte del cuerpo entero como algún simbolismo interesante. Claro, todo esto con el fin, hermanos, de purificarse. Sin embargo, como ya bien lo mencionó mi hermano, esto tal cual como un mandato fue tergiversado por parte de las doctrinas férreas, por ejemplo de fariseos, y que esto pues ya lo hacían no conforme la ley lo mandaba, sino conforme su criterio humano, conforme pasaba el tiempo, conforme pasó el tiempo. Bueno, pues esto se fue degenerando así. Y es que cuando nosotros leemos doctrina de bautismos en plural, escrito en el Nuevo Testamento, quizá nos pueda causar un poco de confusión, debido a que nosotros entendemos aquellas palabras de Efesios, si no me equivoco, capítulo 4, en donde leemos que en verdad hay un solo bautizo. Así como hay un solo Señor y hay una sola fe, hay un solo bautizo. Y la verdad está en precisamente esta explicación, hermanos. En el Antiguo Testamento lo que entendían los judíos era precisamente una serie de diferentes tipos o diferentes formas de lavamientos. Una cuestión era el lavamiento de las manos, otra cuestión era el lavamiento de los pies, otra cuestión era, y lo podemos tocar como bautizos o como abluciones, diferentes tipos de lavamientos. Cuando nosotros entendemos así, con una perspectiva desde el Antiguo Testamento, entonces quizá ya no nos cause tanta confusión que en el Nuevo Testamento, a través de la inspiración del Espíritu Santo, encontremos en el libro de los Hebreos doctrina de bautismos como si fueran varios. Nosotros entendemos que solo hay uno, sin embargo en el Antiguo Testamento tenían esta parte de la cultura que fueron después ellos tergiversando. Vamos a analizar precisamente todos estos errores y cómo es que va evolucionando lo que es una enseñanza de nuestro Señor hasta convertirlo en una enseñanza humana, en diferentes tipos de lavamientos. Al final terminaron siendo parte también de su cultura. También, como es importante en este programa, está ya también nuestro hermano Dylan listo para compartirnos lo que sería la cápsula. Ustedes recuerdan que tenemos en este primer bloque una cápsula que tiene que ver con la Biblia y la ciencia. Ha sido interesante y también es parte importante de este programa, así que le vamos a dar el lugar y nos vamos a escuchar precisamente esta cápsula y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Hola hermanos, muy buenas noches, qué gran gusto y bendición el poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir la sabiduría de nuestro Señor. Vamos a tocar en esta noche un tema que hace un par de años en la sociedad neocientífica causó bastante revuelo, de la misma manera que hace aproximadamente 2500 años en el antiguo mundo. Vamos a hablar de si la Tierra es plana o bien redonda. En la antigua mitología mesopotámica se creía que la Tierra era un disco plano que se encontraba flotando
flotando en el océano. Este conocimiento incluso inspiró a hombres importantísimos como Anaximandro y como Hecato de Mileto para que dibujasen los primeros mapamundis. Sin embargo, en el siglo III a.C., uno de los matemáticos más prominentes del antiguo Egipto, llamado Eratóstenes, se dio cuenta de que exactamente al mediodía en su ciudad natal, Alejandría, las torres del templo de Alejandro no reflejaban ninguna sombra. Esto le llamó bastante la atención porque unos días después, al viajar a Siena, una ciudad que se encuentra a 800 kilómetros de distancia de Alejandría, a la misma hora, a mediodía, las torres del templo de Siena sí reflejaban sombras sobre el suelo. Eratóstenes se puso a hacer varios cálculos matemáticos dándose cuenta que la única manera de que en una ciudad hubiese sombra mientras que en otra no a la misma hora, es decir al mediodía, tenía que ser porque la tierra era redonda y no plana. Solamente de esa manera se podía demostrar este conocimiento. Si Eratóstenes, si alguno de los otros hombres hubiesen ido a la palabra de Dios, claro, se hubiesen tomado muchísimo todo de manera más sencilla. Isaías capítulo 40 versículo 22 nos revela que la tierra es en efecto redonda. Dice así el versículo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En este versículo la palabra traducida como círculo es la palabra hebrea shamayim, que quiere decir bóveda, es decir, indica algo completamente redondeado. Si tomamos en cuenta que el libro de Isaías fue escrito entre los años 740 y 680, es decir, 300 años antes de que se hiciese sus cálculos, bueno, nos damos cuenta que nuestro Dios es sabio y es poderoso. Dejémonos, hermanos, inundar por toda esa sabiduría y por toda la magnificencia de nuestro Dios todopoderoso. Que el Señor guarde sus corazones. Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios. Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios. Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios. Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios. Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos a todos por seguir con nosotros durante la transmisión. Ya como ustedes se lo pueden ver, el Señor permitió que nuestro hermano Josué llegase con bien y ya pudiera estar con nosotros. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y una disculpa por el retraso. Igualmente a nuestros hermanos.
pero con todo gusto estamos aquí para servir en lo que Dios nos permita también. Nunca se sabe, hermano, cuando habrá alguna situación. A veces también nosotros nos dejamos llevar por el tiempo, pero Sí, gracias sí. a Dios estamos aquí con la mejor disposición, esperando que la edificación que Dios quiere se dé en nosotros y en nuestros oyentes por medio de su palabra se logre. Claro, y continuamos hablando acerca de las abluciones. Esta palabra, abluciones, que tiene que ver con la palabra hebrea, que nosotros también conocemos en griego como los bautizos. Esta doctrina de bautizos, hablábamos y explicábamos un poco acerca de, que nos puede sonar un poquito extraño encontrar en el Nuevo Testamento doctrina de bautizos, aun cuando tenemos Efesios 4 donde nos menciona que hay solamente un bautismo, pero hablábamos de que precisamente en el Antiguo Testamento se conocían varios lavamientos, varios tipos de lavamientos. Como lo comentábamos, se fueron dando múltiples simbolismos a cada uno de estos lavamientos, el de las manos, el de los pies, y se llegó a un momento en que era tal la desviación que se había tomado de algunos mandamientos del Señor que dentro de la cultura era ya una obligación para los judíos hacer tipos de lavamientos que en realidad el Señor jamás había mandado. Claro, esto tenemos que verlo desde el contexto judío, ya que Hebreos es una carta que se refiere completamente a la cultura que los judíos manejaban. Es muy diferente ya cuando se habla acerca de los gentiles, los cuales somos nosotros, que tenemos otro antecedente cultural, pero los judíos estaban muy relacionados con este tipo de purificaciones que se hacían desde el Antiguo Testamento. Habían sido ordenadas primero para los sacerdotes, cuando ellos iban a tener que ofrecer sacrificios. También estaban ordenadas para aquellos que se contaminaban y volvían impuros por haber tocado algún animal impuro, por haber tocado algún muerto, por estar enfermos de algún tipo de mal de la piel, o también en las casas o en los utensilios, cuando había este tipo de corrosión o de moho o de una situación que era anormal, se utilizaba la purificación, y esto era el lavamiento del cuerpo para los sacerdotes que entraban a ofrecer los sacrificios, el lavamiento del cuerpo para los que estaban enfermos, que era la purificación también. Y también en excreciones, me parece, humanas, ¿no? Había por ahí algunas ordenanzas. Exactamente. Entonces, esto tenía pues una trascendencia principalmente en el origen de la ley y de la manera en que el pueblo tenía que presentarse delante de Dios. Nadie impuro podía estar delante de la presencia de Dios, sobre todo en lo que eran las fiestas judías. Tenían que limpiarse con anticipación, tanto sus casas como sus personas, y principalmente aquellos que ofrecían, que eran los sacerdotes. Entonces, esta cultura de lavamiento, que se hacía por medio del agua, y purificación, que era por medio del agua, antes de presentar a Dios ofrenda, antes de presentar a Dios sacrificio, antes de presentarse delante de Dios en el templo, en el tabernáculo o en el lugar donde Dios los congregaba, era necesario para todo israelita, y se siguió practicando a través de los tiempos. Nosotros recibimos, o los judíos recibieron esta enseñanza a partir de que salen de la esclavitud en Egipto, y después la continúan una vez que ha sido ya establecido el reino, que se hace el templo en Jerusalén, y posteriormente vuelven a retomarlo cuando regresan de la cautividad. Recordemos que el pueblo judío tuvo varios periodos de desobediencia que lo llevaron principalmente a condenación, a la maldición que Dios ya les había anticipado, y esta maldición correspondía a dejarlos esclavos en lugares lejanos, donde ellos tuvieron que sufrir este tipo de servidumbre, y cuando regresan nuevamente vuelven a enseñarle al pueblo este tipo de purificación, este tipo de lavamiento, con precisamente todas las modificaciones que ellos fueron añadiendo, las cuales ya no estaban dentro de la ley. Entonces le vamos a pedir a nuestro hermano Dylan, hay un texto por ahí interesante en el libro de Levítico que nos gustaría pudiéramos leer. Levítico capítulo 15, versículo 11. Dado que estamos hablando acerca de este contexto judío, es precisamente en el Pentateuco donde vamos a encontrar este tipo de ejemplos. Levítico capítulo 15, ahí en el versículo 11. Dice de la siguiente manera: y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua,
y será inmundo hasta la noche. Entonces es bien interesante que nosotros no encontremos en la parte del Pentateuco una orden clara y directa sobre, por ejemplo, el lavamiento de las manos, sino solamente esta parte que nuestro hermano nos acaba de leer en Levítico 15, que es referida a una situación especial, en una circunstancia particular, en donde se habla del lavamiento de las manos. Conforme va pasando el tiempo, van pasando los muchos y muchos años después de que se le da este ejemplo al pueblo de Israel ahí en Levítico, llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo y vemos que una de las cosas que los fariseos le demandan es que sus discípulos, por ejemplo, no se lavasen las manos como si se estuviera tratando de algún punto doctrinal. ¿A qué nos referimos? Que habían llevado a tal grado esta doctrina precisamente de abluciones, de lavamientos, de bautismos, hasta el grado de tomarlo ya como algo serio que debían hacer, como por ejemplo antes de comer, lavarse las manos. Hasta ese grado había llegado. Lo que pasa, hermano, es que el pueblo judío avanzó, aparte de la ley, en otro tipo de tradiciones. El gran problema del pueblo hebreo, precisamente por el cual se fueron desviando de la verdad, es haber añadido cosas que no estaban dentro de la ley. Y partes de esas cosas eran sus tradiciones. Estas tradiciones, como lo menciona en Marcos en el capítulo 7, o en Mateo en el capítulo 15, versículo 9, son aquellas que Dios desechaba, pero que ya se habían arraigado de una manera muy fuerte en la cultura judía, la cual está íntimamente relacionada con la relación que ellos tenían con Dios. Entonces el pueblo creía, y los fariseos así lo enseñaban, que mientras más se lavaba uno las manos, porque dice que si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y limpiaban sus utensilios de comida, y ellos mismos se purificaban antes de ir al templo. Si no lo hacen así, entonces no comen, pero a la vez exigían a otras personas que una tradición que no era parte de la ley se hiciera ya como una ley. Entonces ellos lo observaban, pero también lo exigían a otros. En el caso de los apóstoles, nosotros vemos que ellos toman del fruto del trigo, me parece que eran semillas que ya estaban listas para comer. Según dicen algunos comentaristas, esto era muy común. Podía las personas que pasaban por lugares que estaban sembrados tomar parte para el alimento, no llevar como lo hacían, sí. Como si cosecharan, pero sí para alimentarse. Lo que ellos veían mal era no haber visto primero que los apóstoles se lavaran las manos antes de tomar de estos alimentos. Y Cristo les da una gran enseñanza al respecto, diciéndoles que bien Isaías había profetizado sobre ellos, porque él decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres. O sea, algo que él nunca había ordenado, ahora el pueblo de Israel lo estaba practicando, no solamente de una manera exagerada, sino que aparte de ello lo estaba exigiendo que se practicara por parte del pueblo. Y una parte de estas prácticas también era que llegó a ser totalmente social y cultural, la parte de lavarse los pies, por ejemplo. En efecto, nosotros leemos en varias partes de cualquiera de los 4 evangelios, sobre todo hay un texto muy, muy central allí en Juan capítulo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies. Este ejemplo, en ese momento, en esa instancia, nuestro Señor Jesucristo lo utilizó para dar una referencia y una reflexión muy fuerte y muy grande para con sus apóstoles. Sin embargo, el hecho de lavarse los pies ya había sido llevado a la exageración por parte precisamente de los judíos, incluso al grado de que también recuerdo en casa de un tal Simón, si no me falla la memoria, que estaba nuestro Señor Jesús junto con otros hombres, reclama al varón de casa que cuando él entró no fue recibido con beso, no le fueron lavados los pies. Y sin embargo, una mujer que era pecadora había hecho esto, había realizado estas acciones. Sobre todo en el texto que comenta nuestro hermano se ve precisamente el impacto social que esta parte tenía. Hay diferentes lavamientos con los cuales el pueblo judío estaba familiarizado. Por ejemplo, cuando alguien iba a ser admitido en la parte del sacerdocio, era lavado por completo, desde la cabeza hasta los pies, y tenía precisamente el simbolismo de purificación para entonces poder comenzar a servir al Señor. No era extraño y no es extraño que precisamente el escritor de los Hebreos hable de una doctrina de bautizos. Sí. En cierta manera lo que está dando a entender es aquellas formas de purificación, aquellas formas de lavamiento que venía a darse como tal la purificación,
y aquello que posteriormente empezaron a practicar los judíos ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la venida de, por ejemplo, Juan el Bautista, en adelante, lo que ahora nosotros conocemos como el bautismo. Entonces, ellos estaban muy relacionados con este tipo de lavamientos, nada más que Juan empieza a hacerles cambiar el chip en cuanto a no solamente es venir a lavarte, no solamente es venir a sumergirte en el agua, no es suficiente solo el hecho de que vengas y introduzcas tu cuerpo en agua, que no, en realidad no te va a quitar toda, como dice Pedro, toda aquella, esas impurezas que tiene nuestro ser como tal en el aspecto espiritual. Entonces, por esa razón les comenta que es necesario hacer obras que sean dignas de arrepentimiento. Entonces, ellos tenían ese detalle por esa carga judía de cultura, la cual les traía pues más que nada a las acciones físicas, pero no a los cambios espirituales. Entonces, el escritor de Hebreos trata de darle a entender esto también a los hermanos, para que ellos vayan también pensando de la manera como la doctrina de nuestro Señor Jesucristo venía siendo ya enseñada. Esto, el judío, es precisamente lo que le hace difícil ese choque de ese cambio, de no solamente pensar en el reino físico, de no solamente pensar en las cosas físicas, sino empezar a pensar en aquello que espiritualmente verdaderamente le tiene que purificar, y que no solamente se refiere al agua, a las manos, al cuerpo, a las enfermedades o al hecho de estar delante de la presencia de Dios limpio exteriormente, que fue lo que le criticó mucho a los fariseos. Ustedes se ven bien por fuera, dice, pero por dentro son un sepulcro lleno de huesos de muertos. Y si bien estaban tan familiarizados, que ustedes recordarán, hermanos, ahí en el tabernáculo había una fuente precisamente en la cual los sumos sacerdotes lavaban antes de ofrecer los sacrificios las manos y los pies. Entonces esta cuestión de los lavamientos, lo podríamos decir también, esta cuestión de los bautizos, diferentes bautizos, era algo muy común y por lo tanto también difícil de desarraigar precisamente de la mente de los judíos. Fue algo con lo que lucharon precisamente los apóstoles en el inicio de la iglesia, precisamente cambiar esta forma de pensar. Sin embargo, aun cuando habla de esta cuestión acerca de los ritualismos que se hacían en el Antiguo Testamento, me parece también está escrito en el Nuevo Testamento y tiene o tendría alguna aplicación para nosotros. Bueno, como tal, todo lo que es el Antiguo Testamento, como es también el Nuevo Testamento, viene a ser ya para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, como lo repetimos la vez pasada, el miércoles pasado, en Hebreos. Inicia precisamente nuestro Dios en la revelación de este libro diciendo que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, empezando, podemos decir desde Moisés, que también es considerado un profeta, en adelante, pero ahora, en estos momentos, le dice a los hebreos, en estos momentos nos habla por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Empieza a describirlo con las características de eternidad, de divinidad, de supremacía ante los ángeles, ante Moisés, ante el mismo sacerdocio levítico, y trata de hacer entender a los judíos precisamente que todas aquellas costumbres culturales, que todas aquellas cosas que habían sido primero ordenadas por Dios y que se habían ido modificando durante el tiempo de la historia judía, ahora tenían que ser transformadas al entendimiento que Dios nos da de qué es lo que verdaderamente requiere de nosotros, ya no exteriormente, sino ahora desde nuestro interior, y acercándonos precisamente a aquel que nos puede dar precisamente la verdad y el camino que nos guía conforme a la voluntad de Dios a aquella eternidad que Él quiere que tengamos. Esto es lo que se comenta en los inicios del versículo 2 del capítulo 6, un rudimento más que tiene que ver con la doctrina de bautizos. Vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Días son estos de Elías, declara palabra de Dios, y días también de Moisés tú, siervo justicia reinando otra vez. Y aunque libramos batallas, hambrunas, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara camino al Señor. Él viene ya,
sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Días de Ezequiel también son, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quiere. Y son los días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, Padre, clamamos tu gloria, Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Como Jehová ninguno, 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 como Jehová ninguno. Pues Él vendrá sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. ¿Quién es el que fue y el que ha de venir, el Mesías? ¿Quién es el que fue y el que ha de Ya estamos de vuelta, hermanos. Es un gusto poder seguir con todos ustedes para compartir acerca de la palabra de nuestro Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 2, comienza hablando acerca de la doctrina de bautizos, pero también comienza a hablar acerca de la imposición de manos. Este otro rudimento que pareciera para nosotros un poco extraño, quizá no se ha hablado suficiente de la imposición de manos. Sin embargo, es algo que muchos de nosotros vemos en denominaciones o en sectas que utilizan bastante el hecho de la imposición de manos. ¿A qué se habrá estado refiriendo el autor cuando comenta que la doctrina de imposición de manos es un rudimento? Es algo muy interesante y es precisamente lo que vamos a estar estudiando en estos momentos. De nuevo, estamos en un contexto judío relacionado a toda la cultura y a toda la historia que ya tenía el pueblo judío. Y para ellos la imposición de manos era también una cuestión que hacía algún simbolismo, como por ejemplo para seleccionar a alguien, como por ejemplo para dar a entender que alguien era la persona elegida. En fin, tenía diferentes tipos de simbolismos y vamos a comenzar con algunos de ellos, con nuestro hermano Dylan. Ojalá nos pudiera comentar algunos de estas aplicaciones que se daban, por ejemplo, para la imposición de manos. ¿Cómo funcionaba la imposición de manos en el Antiguo Testamento? Como bien sabemos, hermanos, para el pueblo hebreo todos estos simbolismos tenían un significado, un peso muy muy grande. En el Antiguo Testamento los podemos observar de manera muy clara. El primer punto es, por ejemplo, que la imposición de manos se utilizaba para nombrar un puesto importante. Si leemos el libro de los Números, en el capítulo 8, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera, repito la cita para quien esté tomando nota en casa, libro de los Números, capítulo 8, versículos 9 al 11, dice de esta forma, y harás que los levitas
se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Podemos leer con claridad que este acto de imponer las manos daba el simbolismo o daba la importancia de nombrar a alguien en un cargo en específico, en este caso, por ejemplo, a los levitas que iban a servir precisamente en el sacerdocio de Dios. Y es que podemos nosotros desviarnos, hermanos, cuando a la luz de este texto no lo tomamos precisamente en su contexto que tiene que ver con la historia y la cultura del pueblo judío, aquellas cuestiones que realizaban. Si no lo hacemos así, bueno, podemos caer en ambigüedades en relación al uso de la imposición de manos, ¿no, hermano? Lo que pasa es que, pues, la práctica judía tiene como tal todo un antecedente. Y si nosotros solamente tomamos una parte solamente, pero ya futura, que vamos a ver posterior en el Nuevo Testamento, pues perdemos el sentido de la razón por la cual se hacía. Lo importante es saber, si ya tenemos toda la Biblia, saber por qué el pueblo judío acostumbraba poner las manos sobre algunas personas y cuál era la razón de que lo hiciera. Menciona nuestro hermano Dylan en el versículo que acaba de leer que una de las razones por las cuales se hacía esta imposición era para nombrar a alguien en un ministerio. Esta forma de demostrar delante de las personas quién era una persona escogida, y asimismo también era dado por alguien que tenía autoridad. No cualquier persona podía imponer las manos, tenía que ser alguien que tuviese la autoridad para hacerlo. En este caso, pues Dios había escogido a Moisés para que tuviese esta autoridad. Primero elige a Aarón, a sus hijos, y posteriormente ellos van a hacer este tipo de acción. Una persona con autoridad pone a otro un ministerio en el cual se le encarga alguna función. Es más que nada demostrar a los demás quién es el encargado de alguna actividad, de una responsabilidad. Y es que tenía, perdón hermano, también otras aplicaciones, como por ejemplo cuando se presentaban las ofrendas, era parte precisamente de la forma en la que se presentaban, poner las manos. Por ejemplo, en este caso, sobre el animal. Sí, podría ser en el momento del sacrificio, en el momento del holocausto, en el momento que se presentaba la ofrenda, que el sacerdote pusiera la mano sobre aquello que se iba a sacrificar. Y había en una de estas fiestas que los judíos celebraban, que era la fiesta de la expiación, también el hecho de poner las manos sobre aquello que iba a ser maldito. Lo que se ponía sobre la ofrenda, lo que se ponía en la ofrenda normalmente eran animales que iban a ser sacrificados. Antes de ser sacrificados se ponían las manos sobre ellos. Algunos eran para acción de gracias, algunos eran para holocausto, algunos eran para sacrificio por el perdón. Pero ese sacrificio por el perdón en el día de la expiación era con 2 machos cabríos, al cual uno se le ponía las manos, pero iba a ser muerto fuera en este caso de la ciudad, y arrojado, ¿verdad?, en algún lugar deshabitado donde era muerto. Esto también era para poner ese sacrificio, toda la maldición y el pecado del pueblo. Recordemos que también el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo una expiación por sus propios pecados. En este día era cuando se hacía. Se ponía, pues, entonces, estas manos para poner a aquello que iba a ser ofrecido. Era otra de las formas por las cuales también se hacía este tipo de acción. Los padres, por ejemplo, en algunas ocasiones lo hacían para dar la bendición a sus hijos. Ponían las manos y lo hacían para dar la bendición. Entonces, el hecho de esta imposición de manos no era algo extraño para los judíos, sino una práctica que ellos conocían, una práctica en la que habían antecedentes, en la que había historia, en la que se habían visto ya de muchas maneras cómo es que funcionaba y para qué y con qué propósito se hacía esta imposición de manos. Lo vemos eso en el Antiguo Testamento, y aún entrando en lo que es el Nuevo Testamento, en la vida, por ejemplo, de Jesús, también se pueden ver algunas ocasiones en las que se imponen las manos. Hay un ejemplo muy, muy claro que voy a darle lectura allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Dice Lucas, capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, naturalmente a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Es decir, nuestro Señor Jesucristo utilizaba esta práctica para realizar sanación sobre los enfermos que le traían a Él. También, por ejemplo, para nombrar, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, para nombrar en algunos cargos. Recordamos allá en Hechos capítulo 6 cuando fueron nombrados los diáconos, una vez que ya la congregación había dado su elección, los ancianos, en este caso Pedro, Juan y los demás apóstoles, pusieron sobre ellos las manos, oraron y bueno, pues fueron nombrados como tal. Y de hecho es tan interesante ver esta como evolución ahora de lo que hacen los apóstoles, precisamente porque nos podemos dar cuenta de la historia que había. Ellos imponen las manos precisamente como nombramiento, quizá porque era algo que ellos precisamente habían visto al ser también judíos. Sí, bueno, en el caso de nosotros como mexicanos, hay algunos hábitos que ya se han perdido, pero que tal vez nosotros que tenemos un poquito más de edad llegamos a observar. Uno de ellos era el besar la mano a los mayores. Entonces las personas mayores, cuando eran visitadas por sus hijos, sus nietos o hasta sus bisnietos, tenían pues detalle de respeto, de honor a la persona por su edad, y se le besaba la mano. En el caso de los judíos, muchos de estos hábitos eran relacionados con la religión, pero también eran relacionados con la familia. En el caso de la bendición, vemos a Isaac dando la bendición a Jacob, aunque fue usurpada, porque pues, ya había vendido su primogenitura a Esaú, pero también vemos dándole la bendición Jacob a los hijos de José, y así esto de dar mediante la cuestión familiar, uso a la imposición de las manos, también era una práctica que se conocía desde la antigüedad del pueblo de Israel. Entonces, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social, las dos cosas eran prácticas. Y era conocida precisamente la imposición de manos. Y algo bien interesante, ya que entramos en el Nuevo Testamento, es que precisamente los apóstoles hacen o se otorga o se da el Espíritu Santo en algunas ocasiones a través de la imposición de manos. Y esto ha hecho hacer a través de una mala interpretación a las sectas y a algunos grupos religiosos a tratar de dar así el Espíritu Santo. ¿Será esta la forma en la que en el Nuevo Testamento nosotros podemos aprender y leer que así es como se obtiene el Espíritu Santo, o los apóstoles y el Espíritu precisamente, o la actividad que hacía el Espíritu era diferente precisamente en esos momentos? Hay un error al momento de la interpretación. Nosotros debemos de entender que no era porque los apóstoles ponían la mano que sucedía el transmitir el Espíritu Santo. Porque en otras ocasiones se transmitió sin necesidad de imponer las manos. Lo mismo sucede con la sanidad. El hecho de que se impusiera las manos solamente era un propósito tal vez al momento de tipo cultural, en el cual se traía, ¿verdad?, esa costumbre, pero no siempre se practicó tanto en la sanidad como también en el caso del recibimiento del Espíritu Santo. Recordemos que solamente los apóstoles tenían esta posibilidad de poder transmitir el Espíritu Santo a los discípulos, y ellos lo hicieron de esta manera. Lo que sí se siguió haciendo después dentro de la iglesia fue al momento de dar un ministerio, en este caso a pues algún hermano, ya sea el servicio del diácono, ya sea el servicio del obispo. Se tenía que, ¿verdad?, primero designar a las personas que con las características correctas podían llevar a cabo el ministerio, y entonces seleccionándolo ya se le imponían las manos para dar a entender, precisamente como se hacía en el Antiguo Testamento, que la persona había recibido un ministerio, una responsabilidad, un compromiso con la iglesia. Recordemos y tratemos de entender que el hecho de tener una responsabilidad no es tener mayor autoridad, simplemente o mayor poder, sino simplemente cumplir un servicio que Dios pone en nosotros por las características que también Dios da para que nosotros podamos ayudar a la iglesia en su crecimiento. Entonces, la imposición de las manos como tal viene siendo parte de la cultura judía y parte también de la relación con Dios. Entonces era también complicado que se desligara esto. Recordemos de la misma manera que en el Antiguo Testamento la manera en la cual Dios se manifestaba fue diferente al Nuevo Testamento. Y esto sobre todo en el aspecto de la sanidad, porque pues como lo dirían los mismos judíos, cuando venga el Mesías hará más señales que Jesús. Es decir,
ellos no tenían esta bendición, y lo sabían que desde antes no existía tal bendición. Hubo 400 años de silencio, y al momento que Cristo lo demuestra mediante las señales, como también lo dice la palabra del Señor, era el propósito de ellas, de testificar la identidad de Jesucristo. Entonces ellos se dan cuenta, precisamente por ello, que Cristo sí es por lo menos un profeta de Dios, que fue lo que al momento dijeron: ¿quién es o quién piensan que es el Hijo del Hombre? Pues alguno de los profetas, o Elías, o Jeremías. Pero ya había una identidad con una relación divina. De hecho, Juan comenta que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría, ¿no? No. Dice Juan casi al final del Evangelio, y estas son algunas de las cosas que hizo, porque si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría. Y un detalle que Cristo mismo hizo con los niños fue imponerle las manos para que ellos recibiesen bendición. De esa manera Él también bendecía a los niños, que era un hábito normal. Recordemos que era tanto dentro de la familia, como dentro de la cultura judía, como dentro de la relación religiosa que el judío tenía con Dios. Entonces la imposición de las manos podía darse en la familia, en la cultura como tal, o también en el caso o aspecto religioso, ya sea para dar un cargo, ya sea para dar bendición, ya sea para consagrar a alguien algún ministerio, algún trabajo para el Señor. Y de esa manera era como ellos lo entendían. Sin embargo, cuando ya viene, en este caso, la era cristiana, la cantidad de milagros, la cantidad de señales, dan a entender una mala comprensión de quienes no podían todavía tener ese perfeccionamiento en el conocimiento de Dios. El caso, por ejemplo, en este caso también de otro hombre que se dedicaba a la magia, en Hechos capítulo 8. Cuando ve que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, él dice: pues yo también quiero hacer lo mismo, que imponiendo las manos ellos reciban el Espíritu Santo, y les ofrece dinero. No es por las manos de los apóstoles, sino que Dios transmite el Espíritu Santo a través de ellos, pero no eran las manos las que tenían ese poder, sino que Dios, así como la sanidad, así como la inspiración del Espíritu para hablar la verdad, así como los milagros, así como todo lo que ellos hicieron, era más que nada porque el Espíritu de Dios estaba en ellos y los movía. Ellos a veces hacían parte de lo que ellos conocían como tal, porque era su cultura, pero la verdadera fuente era divina, era de Dios, era del Espíritu. Si nosotros no entendemos así, o no comenzamos a entender así la parte de la imposición de manos como un rudimento que toca el autor de los Hebreos, van a haber bastantes confusiones y, como lo hemos visto, desviaciones en cuanto a la sana doctrina. Vamos a ir a nuestro tercer corte y estaremos de vuelta con ustedes en unos minutos. ¿Quién vendrá a los pies del Señor, mostrando humildad y sinceridad para obedecer? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Envíame a mí. Envíame a mí. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá, Señor? Envíame a mí. Te invito, ven y proclama al Señor. Él te llama hoy a ser pescador, compartir su luz. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Envíame a mí. Envíame a mí. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Señor, envíame a mí. Te dice hoy, ¿y a quién enviaré? Tú responderás,
vivirás. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí, envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Señor, envíame a mí. Y dirá, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y dirá, envíame a mí, envíame a mí. Y dirá, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y dirá, envíame a mí. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Estamos ya en nuestro cuarto bloque, lo que significa que estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos por seguir con nosotros. Hay algunas cuestiones más que son importantes analizar respecto a la imposición de manos. Ya comentábamos que si bien los apóstoles lo hicieron en algunos momentos para otorgar el Espíritu Santo, nosotros analizamos esa parte y vemos en el Nuevo Testamento también que en realidad para nosotros ahora el Espíritu Santo lo recibimos a través del bautizo. También pasa en relación con la parte de la sanidad que se daba a través de la imposición de manos, tanto el don de sanidad como precisamente la forma en la que los apóstoles lo hicieron con la imposición de manos, aun cuando no fue la única forma que lo hicieron. Si tomáramos como válida la imposición de manos para sanación, tendríamos que tomar también como válida la sombra, ¿no? Como en el caso de Pedro, para poder sanar a las personas. Así que empezando porque el don de sanación ya no está vigente, así tampoco nosotros hoy en día podríamos pensar la imposición de manos como parte de la sanación. Y recordemos que claramente nuestro Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que los milagros, las señales tienen un propósito. Hebreos también lo vuelve a mencionar. Hebreos en el capítulo 2 nos vuelve a mencionar respecto de esto, que el testimonio o cómo Dios testificaba de la veracidad del evangelio, de la palabra, era por medio de las señales, milagros y prodigios que se venían realizando por medio de los apóstoles, tan grandes que, como mencionaba nuestro hermano Brian, inclusive la sombra de algunos de nuestros hermanos podía pasar y los enfermos serán curados, serán sanados, o también su propia ropa llevada para que esto sucediera. Sin embargo, no podemos nosotros pensar que la ropa es la que causa la sanidad, que la sombra es la que causa la sanidad, que las manos son aquellas que causan la sanidad o por medio de las cuales se puede dar el Espíritu de Dios. No es así. Es un error que se cometió mucho, inclusive cuando el apóstol Pablo en Éfeso, me parece, lleva a cabo grandes milagros, grandes señales, y muchos creen. Algunos tratan de imitar a Pablo, tratando de expulsar un demonio por el nombre que nuestro hermano el apóstol llevaba solamente para testificar que la obra era hecha en Cristo. Ellos pensaron, el nombre es la clave. Entonces, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sale este hombre. Y de hecho le sale muy mal. Totalmente al revés de lo que ellos pensaban, de tal manera que salen heridos y desnudos. Nosotros a veces nos equivocamos mucho en esa interpretación. Es que la Biblia dice que hay que imponer las manos, entonces hay que hacerlo. No, y algunos lo comentan, está en el Nuevo Testamento y lo hicieron los apóstoles. Lo hicieron los apóstoles, pero si nosotros nos vamos ya a toda la comprensión de lo que la Biblia nos enseña, porque en su conjunto, siendo muchos libros, solamente es uno, porque también uno es el que lo dictó, que es nuestro Dios mediante el Espíritu Santo, entendemos que realmente esto fue algo que se realizó por el pueblo judío como una costumbre en la familia, como una manera de representar mediante la autoridad que Dios daba, en este caso en la relación por los sacrificios, que también asimismo en la consagración para los sacrificios, que asimismo también en el poner a alguien para que tuviese algún tipo de ministerio, pero no era precisamente que porque se pusiera la mano surgiera algo
por esa imposición, por esa posición, por el hecho de lo material, afectar lo espiritual. Es incorrecto pensarlo. Dios nos ayuda primero por lo espiritual a modificar nuestra manera de vivir, para que también esa manera de vivir nos ayude a purificarnos, a santificarnos, a hacer las cosas que verdaderamente a Dios le agradan. Pero el aspecto físico nunca debe ser entendido como algo que nos hace mejores o que nos hace peores. En eso había caído mucho en error el pueblo judío, y tal vez nuestros hermanos que pues tenían esta carga de cultura no entendían bien precisamente esa diferencia de todo lo que era ya su cultura con lo que nuevamente nuestro Dios nos trata de dar a entender. La imposición de las manos debía ser entendida en ese contexto y no tomada como algo más de lo que en realidad era. Y es que ni en ese tiempo, tal cual como lo acaba de explicar nuestro hermano Josué, mucho menos podemos pensar que ahora la imposición de manos tiene algún poder milagroso, alguna cuestión que pueda ser utilizada para dar sanación, para dar el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía precisamente todo este antecedente, tanto de bautismos como de la imposición de manos, como les comentábamos, hermanos, quizá ya no nos confunde tanto y no se nos hace tan extraño que el autor de los Hebreos haya dicho que hay que dejar de lado esas cuestiones para que nosotros podamos seguir hacia la perfección en Cristo Jesús. Es algo que centraliza, puntualiza muy bien el autor de los Hebreos. Precisamente si nosotros ya lo analizamos con base en ello, con base a que estas palabras escritas en los primeros 2 versículos del capítulo 6 son cosas que para el pueblo hebreo, que para aquellas cuestiones ya tradicionales para ellos eran tan conocidas y tan comunes. Bueno, creo que ahora el velo puede ser bastante ya abierto para nosotros, para el estudio correcto de la palabra de Dios. Creo muy certeramente que el hermano Josué en el bloque pasado dio al clavo. Lo que tenemos que observar precisamente es si nosotros estamos en posición para ofrecer nuestros servicios y que eso nunca jamás nos haga perder perder la tierra, perder el piso, sino al contrario, palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo cuando le menciona a sus discípulos que aquel que quiera ser el primero debe de servir. Para eso Él vino. Juan capítulo 13, versículos 15 en adelante. Ustedes me llaman maestro, y es correcto, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro, el creador de absolutamente todo, les lavo los pies, con mucho más razón ustedes tienen que realizar este tipo de servicio. Ustedes tienen que realizar este tipo de acciones. No perdamos la vista como los judíos, no perdamos la vista como los fariseos lo hacían, de todas estas acciones que en efecto están escritas y están estipuladas en la ley. En efecto debían de realizarlas, tenían que hacerlas porque era un mandato de Dios. Sin embargo, cuando el mundo, cuando la carnalidad, cuando el querer ser estricto o el simple y sencillamente querer deslumbrar a los demás o ser más de lo que quiero ser, recordamos las palabras también de Pablo en Romanos 12, ¿verdad?, hacen precisamente que nos desviemos de la gloriosa palabra de Dios y empecemos a chocar con nosotros mismos, perdiendo absolutamente ya la gloria y ya la maravilla que con el hecho de leer, de poner toda la atención en cada una de las palabras que nuestro Dios nos da, allí está la respuesta y allí estará siempre la solución. Y es que aunque nosotros querramos tratar de tomar la imposición de manos como una parte doctrinal, en primera, desde que no lo vamos a encontrar hasta que no tenemos la información relacionada sobre cómo se hace, es una sola mano, son 2 manos, a qué distancia va de la cabeza, al que se le están imponiendo las manos está sentado, está parado. ¿Cómo funciona esta imposición? En realidad ni siquiera podríamos nosotros realizar este acto, dado que ni siquiera tenemos en primera las instrucciones para hacerlo, o sea el mandato, pero tampoco el ejemplo tan claro de la cuestión doctrinal de cómo debía realizarse. No, y aparte, si entendamos esto, el gran problema en este caso de los judíos o del pueblo hebreo era que trataban de regresar a la ley. Y lo que Dios les ordena es, ya hay un término más adelante en hebreo lo dice, cuando se cambia el sacerdocio, necesario es también que haya cambio
de ley. Entonces, si nos queremos ahora sí que basar a que era parte de la ley, pues entonces estamos cayendo también en un problema. El problema de que si nos queremos justificar o practicar la ley, entonces nos desligamos de la gracia. No puede ser entonces desde el aspecto religioso. Ahora queremos seguir la cultura judía, no creo que sea tampoco por ahí el camino correcto de la iglesia, ni de la relación de la iglesia que la iglesia tiene que llevar. Entonces, si esto estaba en la ley, sí, pero Dios nos ha dado una nueva ley, mucho mejor, y si el pueblo de Israel todavía tuvo ese problema durante un tiempo de seguir obedeciendo la ley, aun cuando eran cristianos, Hebreos trata de decirles eso ya tiene que ir pasando, y como dice ahí, pronto está a desaparecer. Lo dice nuevamente en Hebreos, hablando de la ley y de todas las prácticas que la ley llevaba a cabo y que los judíos habían exagerado sobremanera en muchas de ellas. Sí, hablando en las profecías o en la profecía de Jeremías capítulo 31 en el versículo 31. Esto es lo que dice la palabra del Señor relacionado a la doctrina de bautismos y relacionado a la doctrina de la imposición de manos como rudimentos. Está ya nuestro hermano Luis Conde listo para compartirnos también su cápsula relacionada con los personajes bíblicos, también parte importante de este programa, poder familiarizarnos con aquellos personajes que hicieron cuestiones tanto buenas como los que hicieron cuestiones malas que también nos dejan ejemplo. Así que vamos con nuestro hermano y ya regresamos. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, en esta cápsula, vamos a hablar de un hombre que buscó a Dios con sinceridad, fue diligente en sus oraciones, fue conocido por sus limosnas que hizo, piadoso y temeroso de Dios, y también este hombre gozaba de una buena reputación en donde él estaba. Así es, vamos a hablar del centurión Cornelio. Era un centurión romano o un capitán de la antigua nobleza que tenía una elevada posición. Él fue un prosélito bondadoso en todo su ser. Esto lo podemos ver ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Dice de esta manera la historia que había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión o capitán de la compañía llamada La Italiana. Vamos a destacar varias cosas en este relato. Una de ellas es que un batallón en el ejército romano era más o menos de 400 a 600 soldados, y es lo que tenía a cargo este hombre Cornelio. Cesarea es una ciudad que está en la costa de Palestina, como a 37 kilómetros de distancia, hacia el sur del Monte Carmelo, y este relato es más o menos por el año 41 después de Cristo. Dice que Cornelio, un día como eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo dice que le pregunta: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le contesta: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Le pide que mande a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre. En este caso, este hombre al que manda llamar es a Pedro, el apóstol Pedro. Ya le da instrucciones dónde está alojado y qué es lo que tiene que hacer. Bueno, Cornelio manda a 2 hombres y a un soldado que era de toda la confianza de Cornelio para que vayan a Jope por Pedro. El viaje de Cesarea a Jope más o menos les llevaría alrededor de 2 días. La historia relata que también Pedro tiene una visión en cuanto a cosas que van a suceder precisamente en la casa de Cornelio. Cuando Pedro todavía estaba pensando en esa visión, el Espíritu Santo le dice: mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja, ve con ellos, no lo dudes, porque yo los he enviado. Los hombres se presentan con Pedro y le dicen que van de parte del centurión o capitán Cornelio. Vuelven a reiterarle que es un hombre justo, un hombre que adora a Dios, un hombre piadoso, al que todos los judíos estiman y quieren. Entonces Pedro parte con ellos hacia la ciudad de Cesarea, donde Cornelio ya los estaba esperando, junto con un grupo de familiares y amigos íntimos que Cornelio había invitado. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él mismo sale a recibirlo y se postra de rodillas delante de él para adorarlo. Aquí vamos a ver que Cornelio piensa que es un enviado divino y por eso se postra de rodillas. Ahora, Pedro
le prohíbe el arrodillarse y le dice: ponte de pie, pues también soy hombre como tú. Pedro se da cuenta que hay muchas personas reunidas en casa de Cornelio y comienza a predicar la palabra de Dios. Todavía estaba hablando Pedro de la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo cae sobre todos los que estaban escuchando este mensaje. Entonces Pedro menciona estas palabras: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y Pedro manda que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué enseñanza nos deja este relato, hermanos? Pues que Dios está al pendiente de los que son piadosos, los que ayudan al prójimo, de los que están en constante oración, y que Dios no hace diferencia entre personas. Y esa es la tarea que tenemos en este momento nosotros, hermanos. Hay que predicar la palabra a cualquier persona, no hacer diferencia de nada. Seamos piadosos, ayudemos al prójimo y estemos en constante oración a Dios. Que Dios nos bendiga. Estamos muy agradecidos, hermanos, con todos ustedes por el favor de su atención, pero principal y primordialmente con nuestro Dios, porque si no fuera por Él, si no fuera porque Él nos tiene paciencia y misericordia y nos da la oportunidad de poder abrir su palabra maravillosa, nada de esto sería posible. Recordemos siempre y en todo momento que no hay nada mejor que siempre dirigirnos a Él en acción de gracias y pidiéndole siempre sabiduría. Gracias al hermano Brian por estar en esta noche con nosotros. Gracias. Gracias, hermano Josué, por su compañía. No, hermano, gracias a Dios. Y gracias también al hermano José, que está ya con nosotros en controles, puesto que hace un esfuerzo muy grande. Lo observamos muy tangiblemente. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, guarde sus corazones, y vamos a pedir por favor a nuestro hermano Josué nos dirija en la oración final. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y a dirigirnos a nuestro Padre. Padre eterno y poderoso, que moras en los cielos y en el corazón de cada uno de tus hijos, nos dirigimos a ti, Señor, primero, en agradecimiento por tu grande bondad y misericordia, porque nos has escogido, Señor, y nos has dado también, mediante el conocimiento tuyo, mediante la fe, la esperanza, la gracia y la salvación en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener esta esperanza, porque podemos, Señor, dirigirnos a ti en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier dificultad, y así, oh Padre, confiar en que podemos tal vez dejar este cuerpo, pero la eternidad nos espera mediante la obediencia a ti en una eternidad juntamente contigo. Te damos gracias por ella y rogamos tu bendición para todos tus hijos, quienes han escuchado el programa, y aquellos, Padre, que están en dificultades por las circunstancias de la enfermedad que ahora agobia al mundo. Te rogamos por ellos, Señor, ten misericordia de cada uno de tus hijos y de las personas que están padeciendo esto. Ayúdanos a nosotros mismos conforme tu grande bondad, protégenos y así a cada uno de los que forman parte de tu congregación. Te rogamos bendigas a nuestros hermanos que también nos proveen el alimento durante esta noche, que sea bendecido por ti, que así, oh Padre, nunca falte en los hogares de tus hijos, y que todas las necesidades espirituales, de salud, y asimismo, Padre, las materiales, sean conforme tu voluntad suplidas en cada uno de nosotros, pero para provecho principal de nuestra edificación y santificación, para que podamos, Señor, ser cada día más agradables delante de ti y perfeccionarnos en esa fe y asimismo en ese crecimiento que el cual requiere de nosotros y asimismo nosotros necesitamos para poder ser útiles dentro de tu iglesia y para poder también mostrar al mundo la luz que tú nos has dado. Te rogamos que nos acompañes en esta noche y asimismo a todos los que han visto este programa, a todos los que lo han escuchado, que tu bendición esté con nosotros. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.